La religión yoruba, en su travesía desde África hasta Cuba, ha experimentado diversos cambios y adaptaciones que han enriquecido nuestra tradición. Hoy abordaremos un tema fundamental que genera múltiples debates en nuestra comunidad religiosa: el santo lavado y su relación con el sacerdocio de Ifá. En este video exploraremos las diferentes formas de consagración que existen en nuestra religión, sus orígenes históricos, y profundizaremos en la verdad sobre el santo lavado y su legitimidad dentro de nuestra tradición. Descubriremos por qué algunas personas reciben el santo lavado, mientras que otras requieren una coronación completa, y analizaremos si realmente un babalawo con santo lavado puede considerarse un religioso incompleto. Bienvenidos a Ofun Oshe, tu espacio dedicado a la religión yoruba afrocubana, donde compartimos conocimiento ancestral y profundizamos en nuestras tradiciones sagradas. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos sobre la religión yoruba y el espiritismo. Antes de adentrarnos en este tema tan importante, quiero compartir algo especial con ustedes. Sabemos que el conocimiento en nuestra religión es como un río profundo que nunca deja de fluir. Por eso hemos creado un ebook único que reúne los fundamentos de la santería, los misterios de los orishas y los secretos del palo. Para nuestros hermanos espiritistas, incluimos un tesoro de oraciones poderosas, desde la canción de Mama Francisca, la del Espíritu Congo, además de una guía completa sobre la bóveda espiritual. Todo este conocimiento ancestral está reunido en un solo lugar, esperando por ti. Encontrarás el enlace en la descripción del video. Iniciemos explorando las diferentes formas de consagración que existen en nuestra religión. Es fundamental comprender que estas consagraciones no son inventos ni modas, sino prácticas ancestrales que han perdurado a través del tiempo cuando se realizan de manera correcta y las personas comprenden sus limitaciones. A nuestra tierra cubana llegaron 4 formas principales de hacer santo. Una de ellas, conocida como santo parado o santo de dotación, quedó en el pasado. Las otras 3 formas que prevalecen son el santo lavado, el santo de pie y cabeza, y la consagración en Yoko Ocha o Kari Ocha, donde se reciben los orishas principales del panteón yoruba. Es importante señalar que no estamos en contra de conservar las reglas establecidas en Cuba, siempre que no se rompan los fundamentos que también se conocieron en nuestra tierra. Hagamos un recorrido histórico para entender mejor estas tradiciones. Antes de la llegada de la etnia Oyo en grandes números a la isla, la religión Lucumí se practicaba de forma más personal y familiar, similar a cómo se realizaba en las instalaciones yoruba de África. Esta práctica era el santo parado o santo de dotación, donde el orisha era consagrado para toda una casa o instalación. En el sistema de santo parado, a través de la posesión o consultando los oráculos, se seleccionaba a un representante familiar para atender la adoración de la deidad. Esta persona, aunque era considerada olorisha por atender a la deidad, no estaba coronada en el sacerdocio. Sin embargo, podía realizar rituales de limpieza, adivinación, ofrendas y otros ritos para su comunidad, funciones que en otros contextos solo realizaba un olorisha consagrado. A la muerte del representante, un familiar elegido previamente por el difunto o determinado por adivinación, heredaba la responsabilidad de la deidad. El santo lavado, por su parte, es una práctica que se conoce en Cuba con la misma legitimidad que el orisha coronado. Esta consagración tiene características específicas. Es la consagración de un orisha particular que no se asienta en la cabeza de la persona. Se realiza por razones puntuales, principalmente por motivos de salud, estabilidad o evolución espiritual. En tiempos pasados, las personas no se hacían el santo lavado simplemente para pasar a Ifá. Existía un profundo respeto por la autoridad religiosa y las personas acataban las indicaciones recibidas.
En la actualidad, observamos algunos cambios en cómo se percibe y practica el santo lavado. Es importante notar que anteriormente había personas que vivían toda su vida con un santo lavado entregado por su padrino. Sin embargo, en nuestros días, esta práctica se ve de manera diferente, principalmente porque limita la participación en ceremonias de Ocha. Un aspecto fundamental que debemos abordar es la relación entre los hijos de santos guerreros y su camino hacia Ifá. En el pasado, nuestros mayores nos enseñaron que los hijos de santos guerreros no necesitaban coronar Ocha para pasar a Ifá, solo lo coronaban si iban a permanecer en Ocha. Sin embargo, actualmente existe una tendencia que indica que toda persona debe pasar por Ocha antes de pasar a Ifá, considerando incompletos a quienes no lo hacen. Debemos reflexionar profundamente sobre esta situación. No es correcto imponer que toda persona deba pasar a Ifá, ni que toda persona deba consagrar Ocha para llegar a Ifá. Tampoco apoyamos la práctica que se ha desarrollado de realizar santo lavado indiscriminadamente solo porque las personas no cuentan con los medios para ambas consagraciones. El papel del babalawo en este contexto es crucial. Debe respetar el oráculo de Ifá y si Orunmila indica en el Odu que la persona es hijo de un orisha guerrero y debe consagrarse en Ifá, no tiene por qué preguntar si debe consagrar Ocha. Esta es una tradición establecida hace años que merece respeto. Un punto crítico que debemos abordar es la realización correcta del santo lavado. Lamentablemente, muchas veces vemos que no se siguen los procedimientos adecuados. Por ejemplo, es fundamental tirar los caracoles del santo que se está lavando y realizar el osun. Si estos pasos no se realizan durante la consagración, el ocha no podrá recibir animales de cuatro patas para hablar en el futuro. Esta parte es crucial para comprender las consecuencias de no realizar el santo lavado correctamente. Es especialmente preocupante cuando vemos que muchas veces se realiza este ritual sin seguir los procedimientos necesarios, sobre todo cuando se hace por motivos de salud. Pensemos en lo siguiente: cuando se entrega un santo lavado argumentando que es por salud, pero no se le da un animal de cuatro patas al dilogun de ese santo, se está poniendo en riesgo total la vida de la persona. ¿Por qué? Porque si no se tira la letra con la que viene ese santo y no se realiza el osun, el santo no podrá hablar ni en ese momento ni en el futuro para ayudar a esa persona. Imaginemos una situación crítica. Si la persona se enferma gravemente, el santo que recibió supuestamente para proteger su salud no podrá comunicarse, ni aconsejar, ni indicar qué hacer, porque quedó mudo desde su consagración. En estos casos, algunos recurren a consultar el santo del padrino o la madrina, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cuál fue entonces el propósito de entregar el santo por salud si al final se consultará el santo de otra persona? Esto nos lleva a una realidad preocupante en nuestra práctica religiosa. Cuando se entrega un orisha con pluma, ya no se podrá entregar posteriormente con cuatro patas. Es una limitación permanente que afecta directamente la capacidad del santo para comunicarse y proteger a quien lo recibe. La ignorancia y la falta de escrúpulos son responsables de muchas de estas situaciones. Lamentablemente vemos cadenas de mala enseñanza y poca comprensión de nuestras tradiciones que perpetúan estas prácticas incorrectas. El santo lavado, cuando se realiza apropiadamente, es una práctica legítima y poderosa en nuestra religión, pero debe hacerse respetando todos los fundamentos y procedimientos establecidos. Ahora profundicemos en un aspecto fundamental: el babalawo con santo lavado y por qué es incorrecto considerarlo un religioso incompleto. Esta percepción requiere ser analizada desde la perspectiva de Ifá y no desde nuestras opiniones personales. Para entender esto correctamente debemos remontarnos a Nigeria, donde la tradición enseña que a los 9 días de nacido, si es varón, o a los 7 días si es niña, se lleva al bebé ante Ifá para conocer su destino. Esta ceremonia recibe varios nombres: Esentaye, que significa primera pisada sobre la tierra, y Somo Loruco,
el día en que se determina el nombre del niño, o Ikosedaye, el día en que Ifá nos guía en la tierra. En esta ceremonia se determina si el camino del niño es Ifá, si debe venerar a algún orisha específico o si su destino está en otros aspectos de la vida. Cuando se determina que un niño está destinado a ser babalawo, es porque su odu de nacimiento así lo indica, no por decisión de los padres o por tradición familiar. En Nigeria, cuando estos futuros babalawos alcanzan la edad apropiada para iniciar su aprendizaje, generalmente a los 7 años son llevados con su mayor, su futuro padrino de Ifá, quien se encarga de su formación. Este aprendizaje puede durar entre 7 y 15 años, dependiendo de la capacidad del estudiante. Durante este tiempo, el aprendiz ayuda en todas las tareas mientras absorbe el conocimiento de Ifá. Es importante destacar que en Nigeria, quienes provienen de familias adoradoras de Ifá generalmente no acostumbran consagrar otros orishas en su cabeza, a menos que Ifá específicamente lo indique. Pueden recibir la indicación de venerar a un orisha particular y lo harán, pero cuando una persona prometió en el cielo ser Babalawo, aunque se consagre en 1000 orishas, su destino sigue siendo Ifá. Al llegar a Cuba, esta tradición experimentó algunas transformaciones importantes, pero manteniendo siempre su esencia. En la época de la esclavitud, la mayoría de los babalawos que llegaron a nuestra isla, al igual que en Nigeria, no tenían orisha consagrado. Entre estos babalawos, considerados hasta hoy como pilares de nuestra tradición, se encontraban grandes conocedores de Ifá que trabajaban principalmente con Echu, Ogún e Ifá. Gradualmente en Cuba se fue desarrollando la costumbre de realizar consagraciones de orisha antes de la consagración en Ifá. Esta práctica, aunque respetable y parte de nuestra tradición afrocubana, no constituye una ley inmutable ni contradice la verdadera historia. Actualmente escuchamos opiniones que sugieren que una persona debe pasar obligatoriamente por Ocha antes de llegar a Ifá, argumentando que de lo contrario no tendría el Ashe completo. Pero debemos preguntarnos de qué Ashe estamos hablando, del Ashe de Ifá. ¿Acaso Ifá necesita del Ashe de otros orishas para su sacerdocio? Si lo analizamos desde otra perspectiva, ¿quién se debe más a Ifá? ¿Alguien que tiene prohibiciones por tener orisha coronado, como no poder rogarse la cabeza con guinea, o alguien que se dedica exclusivamente a Ifá? En nuestra tradición afrocubana, como muestra de respeto, se acostumbra que la persona pase por Ocha antes de ser babalawo, incluso si es por santo lavado. Sin embargo, es importante notar que existen odus de Ifá que indican el paso a Ifá sin mencionar absolutamente nada sobre la necesidad de pasar por Ocha. Esto demuestra que, aunque nuestra tradición establece ciertas costumbres, no existen dogmas que exijan este orden específico. Analicemos ahora las implicaciones prácticas y reales en nuestra tradición actual. Una de las preocupaciones más comunes que escuchamos es sobre cómo trabajará un babalawo con los orishas si no los tiene consagrados. Esta inquietud surge porque en nuestra tradición afrocubana el babalawo suele trabajar no solo con Ifá y Echu, sino con todos los orishas, a diferencia de Nigeria, donde los babalawos trabajan principalmente con Echu, Ogún, Ifá y algunos orishas específicos como Ori y Egbe. En Nigeria, cuando se necesita realizar un sacrificio a un orisha específico, se llama a los hijos de ese orisha para que lo realicen. Esta práctica de especialización y respeto por los dominios de cada sacerdocio se ha ido diluyendo en nuestra tradición afrocubana. Sin embargo, esto no significa que, que un babalawo con santo lavado sea menos eficaz en su papel sagrado. Es fundamental entender que la sabiduría de Ifá no proviene de tener orishas consagrados, lo que hace a un hombre babalawo, que significa padre de los secretos, es su conocimiento y dominio de la sabiduría de Ifá. De hecho, en muchos casos,
aquellos que tienen camino a Ifá y entran con orisha lavado demuestran ser iguales o mejores babalawos que quienes tienen orisha consagrado. Existe también un concepto erróneo entre algunos olorishas modernos que sostienen que un babalawo con santo lavado no puede entrar al Igbo Ocha. Esta es una posición que carece de fundamento histórico y tradicional. Si bien algunas ramas pueden tener sus propias costumbres al respecto, otras casas religiosas reconocen al babalawo, tenga o no idosu, como un sacerdote más de orisha, permitiéndole participar en el Igbosha, aunque sin mantener una posición activa en el mismo. Y es que debemos recordar una enseñanza fundamental de nuestros mayores: los hijos de santos guerreros que tienen pase a Ifá no necesitan consagrar ocha en la cabeza. Esta es una verdad que se ha ido diluyendo con el tiempo, pero que mantiene toda su validez. Cuando el Odus de Ifá indica que una persona nació para ser babalawo, este es un pacto celestial que debe cumplirse. En nuestra tradición encontramos numerosos odus que señalan claramente cuando una persona nació para ser babalao. En estos casos, la persona pactó en el cielo este destino, y mientras no cumpla con ese pacto, su vida no alcanzará su verdadero potencial. No importa cuántos orishas reciba o cuántas ceremonias realice, su camino está marcado por Ifá. Es por esto que debemos ser muy cuidadosos al juzgar o menospreciar a un babalawo por tener santo lavado. La verdadera medida de un babalawo no está en la cantidad de consagraciones que posee, sino en su dedicación a Ifá, en su sabiduría y en el cumplimiento de su destino espiritual. Que esta enseñanza nos ayude a respetar y valorar cada camino dentro de nuestra religión, recordando siempre que cada persona tiene su destino marcado desde el cielo, y nuestro deber es respetar y facilitar ese camino, no obstaculizarlo con imposiciones que no tienen fundamento en nuestra tradición. Es importante también comprender cómo nuestra tradición evolucionó históricamente. Antes de ciertos cambios en Cuba, la consagración de los olorishas consistía en una ceremonia donde se recibían dos orishas, el Ekba y el orisha tutelar específico identificado por los oráculos. A esto se le llamaba pie y cabeza, pues proporcionaba al iniciado su orisha tutelar, junto con el egua, que representa los pies con los que caminamos por el sendero de la vida. Con el tiempo, nuestra tradición incorporó más orishas en la ceremonia de consagración. Se establecieron como pilares principales o batalá, yemayá, ochun y changó, junto con el Ekba, posteriormente incorporando también a Oya. Este proceso de unificación entre diferentes orishas marcó un antes y un después en nuestra práctica religiosa. Esto nos lleva a otro punto fundamental. Cuando una persona se consagra en un solo orisha, solo podrá consagrar ese mismo orisha que fue a su cabeza, y tendría que hacerlo de la misma forma en que se lo hicieron. No podrá entregar ningún otro orisha que no haya coronado, incluso si lo recibe posteriormente como adimú, pues esto se reciben solo para atenderlo y recibir consejos, no para asentárselos a otros. Esta es la complejidad y la belleza de nuestra tradición, donde cada camino tiene su propósito y sus limitaciones, siempre en busca del equilibrio y el respeto a los designios de Ifá. La importancia de este conocimiento que hemos compartido hoy radica en comprender que nuestra religión está basada en fundamentos sólidos y tradiciones ancestrales. El santo lavado, como hemos visto, no es una práctica menor ni hace menos babalao a quien lo recibe. Lo fundamental es el destino marcado por Ifá y el cumplimiento de nuestro pacto celestial. Les invito a reflexionar sobre estos conocimientos y a profundizar más en el tema viendo el video Orishas Consagrados, el fraude que está acabando con la tradición, que encontrarán en la descripción. Este video complementa perfectamente lo que hemos abordado hoy y les ayudará a tener una visión más completa sobre esta problemática en nuestra religión. Y como nos enseña Ifá en el Odu Ogbeshe,
La fortaleza no está en la cantidad de consagraciones que recibimos, sino en la fidelidad con la que seguimos nuestro camino marcado desde el cielo. Iboru, Iboya, Iboshishe, que Orunmila me los cubra con su manto de sabiduría y me los proteja siempre.